Hablamos con Francisco Javier Pérez, es el consejero delegado de Culmia, y vamos a poner el foco en algunas tendencias del sector en estos momentos y sobre todo en la construcción industrializada y en una de las claves de la feria este año, que es sobre todo el foco puesto en la sostenibilidad para seguir también con esos llamados ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora mismo priman en todos los sectores, no solo en el de la construcción. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Acabas de salir, de hecho, de una charla ahora mismo en la que, bueno, una de las cuestiones principales ha estado puesta en la construcción industrializada. ¿En qué punto se encuentra en estos momentos y, sobre todo, cuáles son las principales demandas que hay que satisfacer en estos momentos? Yo diría que la construcción industrializada en España no ha conseguido todavía arrancar para tener una escala, sobre todo en lo que es la vivienda en altura. Sí que hay muchas empresas que están trabajando haciendo vivienda unifamiliar, pero si hacemos sobre todo una comparativa, España debe construir un 1% de sus viviendas industrializadas. Yo creo que el Reino Unido hace el 9% y si nos vamos a la banda alta, yo creo que Holanda hace casi el 50%, ¿no? Entonces tenemos mucho recorrido todo ahí. Y claro, como tú decías, estamos en este Salón Rebuild, que lo que trata es de eso, de cómo transformamos este sector con esta idea de la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que la industrialización es muy importante ahí, porque industrializar supone construir de otra manera, y construir de otra manera va a suponer ahorrar energía, hacer un producto de mayor calidad, siempre para el nivel que lo queramos dirigir. Y, por ejemplo, supone cambiar también el perfil de los trabajadores que pueden estar. Y aquí, por ejemplo, la inclusión de género es muy importante, ¿no? Huella de carbono, tiene muchas ventajas y realmente es un camino que ya se empezó hace muchos años, pero yo creo que lo que tenemos que es que ganar escala. Interesante algunos de los puntos que has tocado, bueno, además ahora haciendo también alusión a esos criterios ESG, ¿no?, de los que hablamos, medio ambiente, social, corporativo, buena gobernanza, entre los que se incluye pues precisamente la sostenibilidad y también esa equiparación, esa igualdad de género en los perfiles de los trabajadores. Cuando comparabas, hacías esa comparativa entre España, Reino Unido, Holanda, se me plantean dos cuestiones. Por un lado, ¿por qué nosotros estamos pues más atrás en cuanto a construcción industrializada si nos comparamos con otros pares europeos? Y bueno, entiendo que si estamos en un 1%, eso quiere decir que tenemos muchísimo margen de mejora. ¿Cómo se plantea ahora el futuro? ¿Por qué estamos más atrás? Pues porque hay muchas cosas, si nos comparamos con la Unión Europea, que estamos más atrás, ¿no? Si nos comparáramos con vivienda social, estamos más atrás. Y yo creo que lo que está pasando en España es que estamos siguiendo ese camino de confluencia que en Europa con mucho éxito, y por lo tanto yo creo que no hemos de cejar en seguir ahí. ¿Cuál es el camino? Yo creo que el camino, hoy precisamente estábamos aquí en este salón presentando algunos de los proyectos. Sabes que nuestras compañías, hoy aquí estábamos una serie de compañías de las grandes del sector en España, y estábamos explicando un poco nuestras estrategias. Al final, nosotros somos unas plataformas de gestión de vivienda, que lo que estamos haciendo es vivienda build to sell para vender una a una, y estamos también haciendo vivienda build to rent, que es vivienda para vender bloques enteros para alquilar. ¿Y esto por qué? Pues porque al final España también tiene carencias, ¿no? Miramos un poco la comparativa España-Europa, y España pues tiene aproximadamente un 20 o un 23% de viviendas en alquiler, y el parque de viviendas en alquiler en Europa es un 30%. Te estoy hablando de media, cuando hay países que es mucho más, ¿no? Pues ahí hay un gap de vivienda, que lo que se está intentando en estos momentos es hacer vivienda en alquiler y además profesionalizada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la vivienda que hay en España, un 95%, es de particulares, ¿no? Lo que es para hacer vivienda en alquiler, con servicios y demás. Y esa es una parte de nuestra estrategia. Nuestras empresas que hacen vivienda para vender una a una, vivienda build to rent, y ahora se ha abierto una línea de actividad muy importante, que es la vivienda asequible. Ha habido una serie de concursos de las administraciones públicas en las dos grandes polos, digamos, Madrid y Barcelona. Por un lado, Barcelona ha sacado Metrópolis Barcelona y Madrid Comunidad
ha sacado el Plan Vive, una 4.500 viviendas y la otra 7.000, y estábamos aquí explicando nuestra experiencia y nuestra participación. ¿Y por qué es muy importante aquí el industrializado? Porque tenemos que intentar hacer vivienda lo más rápido posible y con una calidad muy ajustada al precio que tenemos que hacer. Y pensamos que la industrialización es el camino. Da la casualidad de que además nos encontramos que están confluyendo una serie de elementos importantes aquí. La Comunidad Autónoma de Madrid ha puesto un suelo en condiciones. ¿Qué quiere decir un suelo en condiciones? Pues que tienen unos parámetros que permiten la vivienda industrializada y que hay una serie de empresas que han ido experimentando propuestas de industrialización y ya han plasmado edificios enteros, ¿no? Y en ese momento pues se están montando concursos en los que se pide que haya un promotor, un constructor que tenga experiencia en industrialización, como es lo que hemos seguido nosotros, un gestor de alquileres y también un grupo financiador, ¿no? En este caso una entidad financiera. Yo creo que ahí es el momento, ante una demanda importante, y fíjate que hablábamos de necesidades de alquiler en España, alquiler de mercado. Se habla de que hace falta 1 millón de viviendas para hacer esta comparativa con Europa. Viviendas que harían falta para tener un parque de vivienda asequible, que la asequible no es exactamente la social, es, digamos, sí, un tipo de vivienda un 30 o un 40% por debajo de la de mercado. Aquí los expertos hablan de que harían falta unas 800.000 viviendas. Entonces pensamos que en estos momentos hay una situación, la administración tiene suelo, lo puede poner para hacer colaboración público-privada, y aquí deberíamos industrializar, y industrializar ya supone toda esta cadena de la que hemos empezado hablando. Supone sostenibilidad, mejor huella de carbono, menos consumo eléctrico, trabajo inclusivo. Yo creo que hemos de aprovechar esta oportunidad porque realmente es una oportunidad única en estos momentos. ¿Y España tiene las herramientas en estos momentos para aprovechar esa oportunidad y sacarle sobre todo el máximo jugo? En términos temporales, por ejemplo, ¿cuándo llegaríamos a un objetivo de vivienda más o menos consolidado? Fíjate que lo que estaban... Mira, te estoy hablando de cifras y mira lo que se hace en España. En España se están haciendo estaban ahora con la pandemia unas 80.000 viviendas, 100.000 viviendas nuevas, ¿no? Para alcanzar un objetivo de 1 millón de viviendas en alquiler, y vamos a tardar muchos años. Fíjate que cuando los expertos hablaban no del 1 millón de viviendas en alquiler de mercado, sino de las 800.000 en alquiler asequible, decían, esto deberíamos ser capaces de hacerlo en los próximos 15 años. Supondría hacer unas 50.000 viviendas al año. Yo creo que es un objetivo muy ambicioso, pero yo creo que hemos de intentarlo. Hemos de intentarlo porque realmente sabemos que el problema de acceso a la vivienda es un problema importante, sobre todo para los jóvenes. Y esto es una cadena, ¿no? El problema de acceso a las viviendas a los jóvenes, dificultad para salir de casa, trabajo... Al final es un problema demográfico y que se traslada, hablamos de jóvenes, pero claro, es que cuando hablamos de la generación millennial, por ejemplo, claro, es que ya estamos hablando de los 30 y tantos años, que es gente que ya no estamos hablando de adolescentes o gente que se esté incorporando al mercado laboral, es gente que ya está sentada en el mercado laboral y que efectivamente para poder seguir pues distintos estadios, ¿no? de su vida, de conseguir distintas etapas o avanzar en ellas, efectivamente la vivienda es uno de los bienes indispensables para poder seguir, ¿no? y progresar como sociedad. Deteniéndonos un poquito más en la sostenibilidad, que al final es una de las palabras clave en todos los sectores, pero efectivamente estamos viendo como en el sector de la construcción pues cobra mayor importancia. De hecho hemos estado haciendo un recorrido por Rebuild, por las distintas propuestas que se presentan, y hablamos por ejemplo incluso de edificios que ya están descarbonizados, ¿no? que utilizan ya materiales con ese sentido. ¿En qué posición estamos ahora en cuanto a la aplicación de criterios sostenibles? ¿Cuándo podríamos empezar a hablar ya de una vivienda que sea 100% sostenible y real en nuestro día a día? Yo creo que hoy hablar de viviendas 100% sostenibles 100%, estamos hablando de que generaran toda la energía que consumen. Yo creo que esto hoy por hoy esto no es una meta que podamos replicar nosotros, que hemos optado, nuestra empresa, posiblemente seremos adjudicatarios de uno de los lotes de la vivienda del Plan Vive, que son 1.700 viviendas,
no nos podemos plantear, porque esto hoy por hoy no está la industria evolucionada para ser capaz de hacer esa vivienda asequible a ese precio, ¿no? Yo creo que es muy importante dar estos primeros pasos y avanzar hacia ahí. Ahora, ya podríamos tasarlo, ya podríamos decir, pues mira, este tipo de vivienda industrializada supone una reducción de la huella de carbono de un 40%, supone menos consumo de agua. Y yo creo, estamos hablando al final de la vivienda, sin perder la perspectiva de todo lo demás, porque fíjate que un poco se está hablando hoy por hoy de las ciudades, de los 30 kilómetros por hora, de la renaturalización, de la vegetación que está en el arbolado urbano. A todo esto no le hemos de perder la perspectiva, claro. Y esa perspectiva que lleva a ver cómo vamos a hacer nuestras ciudades más saludables y nuestra responsabilidad, que al final somos promotores de vivienda, cómo vamos a hacer nuestras viviendas también más sostenibles y más saludables, que son... Sí, son final... las viviendas 4.0, ¿no? Que tienen que tener esto sostenibles, saludables, smart y con servicios, ¿no? Yo te diría que son estos 4 puntos que empezamos a implementar. Yo creo que aquí hay un recorrido que en estos próximos años va a ser muy importante. Y la construcción de esa sinergia, ¿no? Reaprovechar todas esas sinergias tanto del entorno, de todo lo que se está haciendo por conseguir unas ciudades más sostenibles y de cómo la vivienda pueda reaprovechar todo ello, integrando también soluciones internas. Ya para terminar, Francisco, sé que quería preguntarte una pregunta un poco más genérica, pero ¿cómo se dibuja ahora, si tuviéramos que establecer una fotografía de cuál es el escenario central cuando hablamos de este sector, ¿no? de la construcción? ¿Cuáles son las principales conclusiones que se están pescando aquí de este evento de Rebuild 2021? Yo te diría que estamos en un momento de despegue de la situación de la pandemia. La pandemia ha afectado a todo el mundo, al sector inmobiliario, por supuesto, porque el sector inmobiliario es un sector que depende mucho de la confianza de la gente, y si hemos pasado una pandemia, que es algo que no habíamos visto, ¿no? Pues se está recuperando de forma importante, porque es verdad que también la gente ha visto la importancia que tiene vivir en buenas condiciones, ¿no? Entonces esto lo estamos notando. Yo creo que es un sector que se va a recuperar y todo el mundo está poniendo la perspectiva en estas cosas, ¿no? En hacer viviendas mejor adaptadas a las necesidades, que sean sostenibles, que sean saludables, y poniendo esta visión en el alquiler de mercado y en el alquiler asequible. Yo creo que, y por lo tanto, ahora detrás tiene que haber una industria que responda a todo esto. La hay, porque ya hemos visto la cantidad de empresas que hay aquí en estos momentos en este salón ofreciendo, pero para mí yo creo que está habiendo saltos cualitativos. Tú puedes tener mucha industria que hace productos. El salto que está dando es que ya llevamos 2 o 3 años que esta industria está empezando a generar una plataforma de industriales que son capaces de ofrecer el producto completo y concreto y a un precio, ¿no? En concreto, nosotros en el Plan Vive, por la propia configuración del Plan Vive que exigía promotor, constructor, gestor de alquileres y financiación, hemos elegido una empresa y un modelo, que es el modelo Habita, que es de la empresa Avintia. ¿Por qué? Porque es una empresa que lleva 3 años trabajando, integrando industriales, no para ofrecer una solución posible, sino una solución real, ¿no? Que esto es lo importante, ahí se avanza. Vamos a poner en marcha 1.700 viviendas en el mercado, con un modelo concreto que ya supone industrialización, ahorro energético, sostenibilidad. Pues Francisco Javier Pérez, consejero delegado de Culmia, muchísimas gracias por habernos acercado a las principales claves de la construcción industrializada y sobre todo por poner también en valor lo que se está haciendo en España, todas las compañías que ahora mismo están involucradas precisamente en trabajar de cara a esa vivienda del futuro, de cara a esa vivienda inteligente y sobre todo sostenible. Así que muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Muchas gracias.